Libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 30. ¿Se acuerda que estuvimos viendo sobre cuando Pablo y Silas estuvieron en la cárcel, que fueron apresados por haber liberado a la muchacha endemoniada? Y mientras estaban ahí, dice que los castigaron severamente con látigo, y mientras estaban ahí siendo castigados, dice que los metieron en el calabozo de más adentro, y Pablo y Silas empezaron a adorar a Dios. Amén. ¿Se acuerda? Esto lo vimos la semana pasada, de cómo en la tribulación ellos adoraron a Dios. Amén. El verdadero cristiano adora en la tribulación. El falso cristiano adora cuando todo está bien, y cuando todo está mal deja de creer en Dios. Entonces dice que de repente vino un ángel y abrió todas las puertas, y que el guardacárcel se iba a quitar la vida. Mas Pablo le clamó a gran voz diciéndole: no te hagas ningún mal. Versículo 28. Pues todos estamos aquí. Y él, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este va a ser el lema de nuestro fin de semana. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Listo. Amén. Creer en el Señor Jesucristo y ya soy salvo. Si creo en el Señor Jesucristo, ya soy salvo. Ahora, ¿es tan así? No, porque la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. No es solamente creer. Amén. Ya lo hemos visto en el caso de cuando, ¿se acuerdan cuando Felipe predicaba el evangelio? Y cuando predicó el evangelio vino el mago Simón, y dice que él creyó y se bautizó. Pero después, cuando vino Pedro, le dijo: veo que estás en prisiones de maldad. Creer no es suficiente. Amén. Primeramente porque la salvación proviene de Dios. Yo no puedo decir: bueno, yo voy a creer en el Señor para ser salvo. No. Tiene que ocurrir algo extraordinario en tu corazón. Tiene que haber una evidencia de esa salvación. Tiene que haber una conversión. Tiene que haber un cambio de vida. No es por obra. La salvación es por gracia del Señor Jesucristo, pero da evidencia. Hay mucha gente que hoy abusa de la gracia, diciendo: todos por gracia, todos por gracia. No, espere. Eso es abuso de la gracia. La gracia significa que yo no tengo que hacer ninguna obra para ser salvo. Soy salvo porque Él me escoge. Pero si Él me escogió, yo, después de haber sido escogido, tengo que dar frutos. ¿Se da cuenta? No simplemente sostenerme en la gracia de decir: bueno, ya soy salvo, listo, hago mi vida y vivo como quiero. No, eso revela que la persona no es cristiana. ¿Se da cuenta? Imagínese que yo planto una semilla de tomate. Esa planta ya es un tomate. Solamente lo único que falta es que empiece a dar fruto, empiece a salir. Pero la planta ya es tomate, ya es un tomate. ¿Se da cuenta? Esa planta, cuando va naciendo y va creciendo y va desarrollándose, empieza a dar fruto, empieza a dar tomate. No puede dar otra cosa. Yo no puedo plantar un tomate y a la mitad del camino empieza a crecer otra cosa. No se puede. El que es cristiano, que fue salvo por su gracia, empieza a dar fruto por esa gracia. ¿Se da cuenta? La fe sin obra está muerta. Yo no necesito obras para ser salvo, pero si soy salvo, voy a dar buenas obras. ¿Está acá conmigo? Amén. Entonces vemos cómo este hombre, este carcelero, se iba a quitar la vida. Y cuando se iba a quitar la vida por lo que había ocurrido en la cárcel, ¿qué es lo que había ocurrido? Las puertas se abrieron, hubo un terremoto. Ustedes conocen más o menos la historia.
Entonces este hombre se quiere quitar la vida. ¿Por qué? Porque él dice, la condena que le cabía a los guardacárceles era, si un preso se escapaba, a ti te iba a pasar lo que le iba a pasar a ese preso. Así que imagínense, si había un montón de presos que estaban sentenciados a muerte, tú ibas a sufrir esa misma muerte. Entonces el guardacárcel dijo, antes de que pase esto, primero me quito la vida. Entonces cuando se iba a quitar la vida, Pablo le grita desde adentro, le dice, no te hagas ningún daño, nosotros estamos todos aquí, nadie se fugó. Entonces en ese momento algo ocurre en su corazón. Algo ocurrió en su corazón. Dios trajo un convencimiento. Dios trajo un nacimiento. Dios empezó a obrar en su vida. Dios empezó a hacer algo en su espíritu. Porque él no dijo, uy, qué bueno, menos mal. Bueno, a ver, cierren los calabozos, y siguió su vida. No. La persona que es nacida de nuevo empieza a dar testimonio de ese nacimiento. Amén. Empieza a dar testimonio de que algo está sucediendo en su vida. Ahora, pastor, ¿puede esto ser fingido? ¿Puede ser fingido el nacimiento? Sí. Yo hace un rato le decía a los hermanos, vos tomás a 20 personas de la ciudad de La Plata y le preguntás si todos ellos son cristianos apartados, o la gran mayoría. Todos fueron alguna vez a la iglesia, todos alguna vez hicieron una oración de fe, pero hoy nada tienen que ver con Dios. La pregunta es, ¿son cristianos? Bueno, son cristianos pero apartados. Amén. El cristiano verdadero no puede perdurar mucho tiempo apartado. No puede. Porque el mismo espíritu no te deja. Amén. Ahora, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Puede ocurrir lo que dice en Primera de Corintios. Voy a pedir que estén atentos a la pantalla porque voy a ir rápido, varios versículos. Primera de Corintios 11:26 dice esto. Primera de Corintios o Segunda de Corintios, espere. Segunda de Corintios, perdón. Y Pablo habla del sufrimiento como apóstol que él tiene. Y dice, y en caminos muchas veces, y en peligro de río, y en peligro de ladrones, y en peligro de mi nación, y en peligro de gentiles, de los que no tienen a Dios, y en peligros en la ciudad, y en peligros en el desierto, y en peligro en el mar, peligro entre falsos, ¿qué? ¿Hay falsos hermanos? Lo dice la palabra, lo dice el Señor, amén. Lo dice las escrituras. ¿Hay falsos hermanos? Claro que sí. Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos, ¿qué? No llegan. Mire lo que está diciendo, profesan. Dicen que tienen a Dios, pero su vida no da evidencia de Jesús. Pastor, yo pensé que tenía a Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Arrepiéntase. Pídale a Dios y tal vez usted nazca de nuevo. ¿Se da cuenta? Pero usted tiene que probarse si verdaderamente usted es nacido de nuevo o no. No porque alguien te lo diga, tú eres nacido nuevo. No, porque yo en una campaña me tiré al piso y hablé en lengua y repetí unas palabras y me hicieron una oración y soy cristiano. No. Eso no da evidencia de que uno es cristiano. Por eso dice que este hombre en ese momento, cuando vio que estaban todos ahí, él dijo, postrándose a los pies de los apóstoles. ¿Qué significaba esto? Él se postró a los pies de los apóstoles. No significa que yo me tengo que postrar a los pies de los hombres, sino que significa que yo estoy reconociendo que estos hombres son enviados de Dios.
Él empezó a reconocer que Dios estaba en el asunto. Él empezó a reconocer que Dios estaba en el lugar. Y dice, postrado ahí a los pies de ellos, él le dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él estaba interesado en la salvación. ¿Cuántos están interesados en la salvación? Yo estoy interesado en la salvación. Amén. Va a depender de cómo yo viva en esta tierra, si entraré o no entraré al cielo. Mire, si no estoy interesado en la salvación. Por eso dice la palabra: cuida la salvación con temor y con temblor. No es que porque yo la vaya a perder, sino porque si yo soy salvo, voy a tener cuidado de lo que Dios me dio. Amén. Voy a tener cuidado de lo que Dios me dio. Y no voy a hacer nada si Dios no me dice. El otro día estábamos con mi esposa y estábamos hablando, y yo le decía: imagínate que yo voy por un lugar y de repente viene un hermano y me dice: mira, pastor, yo tengo un local y que me lo dieron y yo se lo quiero dar para que usted abra una iglesia. Y yo le digo: yo ni loco abriría una iglesia si Dios no me lo dijera, si Dios no me lo mostrara. No voy a ir a probar a ver qué pasa porque me parece que es de Dios. No, hermano, es una locura. Eso es no tener temor de Dios. Eso es no tener temor de Dios. Amén. Creer que uno puede hacer las cosas a su antojo y como se le da la gana. No, mi hermano. Amén. Profesan conocer a Dios, pero no lo conocen. Judas era uno de ellos, pero nunca fue salvo. Judas estuvo ahí, comió con Jesús, caminó con Jesús, oyó a Jesús, vio milagros, estuvo siempre con los apóstoles, pero nunca fue salvo. Nunca. No es que era salvo y después se perdió. No, el que es salvo nunca se pierde. Nunca fue salvo. Mira lo que dice. Vamos a Hechos capítulo 8, versículo 12. Hechos 8, versículo 12 y versículo 13. Y este Simón que yo les contaba, y mire lo que dice: y también creyó Simón mismo, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta lo que le pasó a Simón? Simón vio lo que estaba sucediendo y él dijo: yo también quiero. Y se metió, pero la intención de su corazón era otra. Ahora, ¿se da cuenta que Felipe lo dejó estar? Porque Felipe tampoco tenía la revelación completa. Nosotros no estamos sabiendo todo el tiempo quién es y quién no es. Nosotros no sabemos. Por eso es que nosotros tenemos que movernos de acuerdo a la palabra de Dios y entender que hay que esperar los tiempos de Dios para que algo se manifieste, si es o no es. Entonces Simón dice que creyó y se bautizó. Pero mire lo que dice en el versículo 20. Cuando llegó Pedro, y Pedro oraba y el Espíritu Santo caía sobre la gente, entonces Pedro le dijo, él le pidió al Espíritu, le dijo: te daré dinero para que me des el Espíritu, para quien yo quiera se lo dé. Y mire lo que le dice Pedro. Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Se da cuenta, mi hermano? Él no era nacido de nuevo. Él creía, él se bautizó, pero no era nacido de nuevo. No tenía el Espíritu Santo. Él quería comprar el Espíritu Santo. ¿Eso pasa hoy en día? Sí. Porque el nacido de nuevo, mi hermano, no puede ocultar, escuche bien,
no puede ocultar su nacimiento. No se puede. No se puede. Por eso, como hablaba yo el otro día del libro de los mártires que yo les conté que estoy leyendo, mucha gente muere o moría por el evangelio sin importarle perder su vida. ¿Sabe por qué no les importaba perder su vida? Porque el nacido de nuevo sabe a dónde va. Porque el nacido de nuevo sabe que está comprometido con la verdad y no puede mentir. No puede. No puede hacer algo engañoso. O si lo hace, enseguida el Espíritu lo constrita, lo lleva al arrepentimiento. No puede, porque está el Espíritu Santo morando en él y no lo deja tranquilo. Amén. Esa persona es nacida de nuevo. No puede, mi hermano. Hay gente que dice: no, yo soy cristiano, pero no voy a ninguna iglesia, no me congrego, no busco de Dios, pero tengo a Dios. ¿Quién lo dice? ¿Lo dices tú? Pero las evidencias dicen todo lo contrario. Las evidencias dicen todo lo contrario. Cuando tú escuchas a un verdadero cristiano nacido de nuevo, mi hermano, él no puede dejar de congregarse. Y cuando deja de congregarse se siente mal. Le pesa en su corazón, quiere correr a la iglesia, necesita orar, necesita buscar de Dios. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué, mi hermano? Esa persona tiene hambre. Mira lo que dice del carcelero: ¿qué debo para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Es una promesa específica para el carcelero. Amén. Ya lo hablamos esto la otra vez. Y versículo 33: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Se da cuenta, mi hermano? ¿Se da cuenta que él no dijo: bueno, yo creo y listo? No, sino que él empezó a tener ¿qué? Hambre. Por eso cuando un bebé nace, ¿qué ocurre con el bebé? El bebé cuando nace, al rato del bebé de haber nacido, empieza a llorar porque tiene ¿qué? ¿Qué tiene? Las mamás tiene hambre y lo ponen en el pecho de la madre para que se alimente, porque él apenas nace, lo primero que un nacido tiene es hambre, porque el cuerpo se lo pide, porque el cuerpo quiere crecer. Entonces la palabra de Dios dice que el que es nacido de la carne, carne, y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si yo soy nacido del Espíritu y no tengo hambre de Dios, entonces no soy nacido nuevo. ¿Se da cuenta? Si yo soy nacido de Dios, tengo que tener hambre. Amén. Porque no puedo, amén, no puedo vivir sin comer la palabra de Dios. Mire lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pedro empieza a hablar del llamamiento a una vida santa. ¿Se acuerda que dice la palabra: sé santo porque yo soy ¿qué? Santo. Nosotros no podemos ser santos si no es por medio de la obra del Espíritu Santo. Si tengo el Espíritu Santo, ¿puedo ser no santo? No se puede, porque tengo el Espíritu ¿qué? Santo. Amén. Entonces el Espíritu Santo me va a llevar a mí. Es un proceso de santificación. Esto no es de la noche a la mañana, pero tiene que empezar a haber un cambio. ¿Se da cuenta? Tiene que haber una transformación. Tiene que haber, dice la palabra, que el que es nacido nuevo dejó el viejo hombre y ahora tiene una nueva persona, un nuevo nacimiento, una nueva vida. Ahora esa nueva persona, esa persona va creciendo en santidad por el Espíritu Santo. Esto no es de la noche a la mañana, pero sí tiene que haber una evidencia. Tiene que haber una evidencia. Algo tiene que suceder. Algo tiene que pasar. Ahora mire lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1.
Desechando pues, esto habla del nuevo nacido. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detractaciones, todas injurias, falsos testimonios. ¿Se da cuenta, hermano? Que el que es nacido de nuevo va a desechar todas estas cosas. El que es de Dios, amén, no va a obrar con malicia. Yo he visto muchos cristianos maliciosos. Ahora, vio que hay cristianos maliciosos. En realidad no son cristianos, son maliciosos, pero no cristianos. Porque no podemos decir cristiano malicioso. No existe el cristiano malo. ¿Se da cuenta? No es cristiano. Era cristiano y se fue al infierno. No, no fue nunca cristiano. El cristiano no puede, amén. Se equivoca, sí. Peca, sí. Pero no puede permanecer en el error. ¿Se da cuenta? Porque el Espíritu Santo que está obrando dentro tuyo te está quebrantando. Cometes ese pecado y el Espíritu te quebranta. Cometes ese pecado y el Espíritu te quebranta. Cometes ese pecado y el Espíritu te quebranta. No puedes perdurar, porque el Espíritu nos está llevando a toda buena obra. Ahora no, yo estoy en Cristo, estaba santificado, pero ahora estoy en el pecado, estoy en el mundo, me tiré a la carne. No, seguramente, probablemente nunca fue cristiano. Entonces dice, versículo 2: desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Salvación. ¿Se da cuenta que el recién nacido lo que tiene hambre de qué? De leche ¿qué? Espiritual. ¿Cuál es la leche espiritual? La palabra. Por eso Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre. Quiere tomar la meme, quiere tomar la Biblia me. Yo me acuerdo cuando Cristo llegó a mi vida y me rescató, me salvó. Lo primero que me ocurrió, me acuerdo, fue una desesperación. Yo nunca jamás en la vida había agarrado una Biblia. Nunca, jamás. Y me acuerdo que cuando Cristo me salvó, me acuerdo que me regalaron una Biblia chiquita. Una hermana me regaló una Biblia chiquita que tuve por muchos años, hasta que después la perdí. Y me acuerdo que con esa Biblia me metía en mi pieza, me tapaba debajo de las mantas y ponía el velador y leía la Biblia horas. Y yo mientras leía, yo le cuento cómo leía. Yo leía y decía: amar a tu enemigo, no cometerás adulterio, así era. Dejarás de pecar. Yo decía, todo eso está ahí y yo no lo sabía. No robarás. No, me acuerdo que agarré todas las cosas robadas y empecé a tirar todo. Es como que la palabra, mente, tú tienes hambre de Dios. No puedes no tener hambre de Dios. Si no tienes hambre de Dios, ese es un síntoma. ¿Qué síntoma? Que no es nacido. Amén. ¿Se acuerda lo que Jesús le dijo a Nicodemo? Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermano, si usted no nació de nuevo, debería preocuparse. ¿Es alarmante, pastor? Sí, debería preocuparse. Pero yo vengo a la iglesia, pero tiene que ser nacido nuevo. No, usted no va a ser salvo por venir a la iglesia. Amén. Usted no va a ser salvo por escuchar la palabra de Dios. Usted no va a ser salvo porque, hermano, hay predicadores que se van a ir al infierno porque no son salvos, porque nunca nacieron de nuevo. Predican el evangelio. Y pastor, ¿y cómo predican el evangelio? Los falsos hermanos predican el evangelio. ¿Te das cuenta? Pero ellos en su interior no
tienen a Cristo. Tienen a Cristo exteriormente. Hablan de Jesús, tienen imagen de piedad, como parecen buenos, espirituales. Ay, Dios te bendiga. Dios, uy, Dios me está diciendo, a ver, espera. Dios me dice que eres un ángel del Señor y que tus alas están creciendo como paloma y en tu espalda. Y estás tan bien, estás. Uy, sigue adelante. Uy, Dios me está hablando, Dios. La gente, ay, es de Dios lo que me dijo. El otro día estaba viendo un programa que se llama La Medium, que lo dan creo que en Home Health. Y no sabe. Yo le digo, a ver, mi esposa, deja, quiero ver esto, a ver qué pasa. Y venía una muchacha y lloraba. Oh. Entonces viene porque la medium habla con los muertos. Y le dice, ¿y tú amas mucho la música? Sí, yo compongo, escribo. Y estoy muy mal desde la muerte de mi papá. Espera. Ay, ¿tu papá está aquí? Y la muchacha ya queda, ¿viste? Y me dice que a partir de su muerte tu música cambió. Ay, empezó a llorar, hermano. Una manipulación. Yo dije, Dios mío. Pero eso pasa. Eso ocurre. Amén. La realidad es que todo aquel que muere no tiene más contacto con esta vida. Nada. Todo aquel que murió no sabe si usted está bien o usted está mal. Ay, ¿qué pasa? Que mi abuelita desde el cielo me está mirando. A ver si tengo o no tengo. Ay, abuelita, de allá habla con San Pedro. Hermano, el muerto ya no tiene contacto con esta vida. Lo explica la palabra, lo enseña la palabra, lo dice la palabra. Y Dios prohíbe completamente todo llamado a los muertos. Es pecado. Primero porque los muertos no te hablarán, son los demonios que se disfrazan de muertos. Se hacen pasar por tu ser querido. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Entonces fíjate que el nacido nuevo tiene hambre de la palabra de Dios. Ahora, ¿el nacido nuevo se equivoca? ¿Se puede equivocar el nacido nuevo? Sí. ¿Se va a equivocar? Sí. ¿Va a pecar? Sí. Pero mire lo que dice la palabra en Primera de Juan 5:18. Primera de Juan 5:18 dice esto. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Se da cuenta que dice que no practica el pecado? Dice la palabra que no peca. Este no peca significa que no practica el pecado. ¿Soy pecador? Sí, pero no practico el pecado. ¿Se da cuenta la diferencia? ¿Se da cuenta la diferencia entre pecar y no practicar el pecado? ¿Qué es practicar el pecado? Que está constantemente en ese pecado y bueno, pero no importa. Dios sabe, Dios entiende, Dios me comprende. Yo estoy y sigo. No, el nacido nuevo peca porque se equivoca, porque está aprendiendo, porque el Espíritu lo está enseñando, pero no practica el pecado. Lucha contra el pecado. ¿Tiene debilidades? Sí. ¿Cae en pecado? Sí, pero no practica el pecado. Amén. Déjenla. ¿Quiere estar acá? Déjenla acá. ¿Cómo se llama? ¿Luzmila? ¿Todo bien? Déjenla, no se hagan problema.
Mire lo que dice, volvamos al libro de los Hechos. Versículo 33, 32. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Fíjate, dos cualidades del nacido nuevo. ¿Qué hizo este hombre? Este hombre provocaba heridas. Era un guardacárcel. Este hombre golpeaba a los presos. Este hombre maltrataba a los presos. Pero el nacido de nuevo, su vida da un giro de 180 grados. ¿Se da cuenta? Él antes golpeaba, ahora ¿qué estaba haciendo? Sanando. El nacido de nuevo, mi hermano, es una persona que procura el bienestar, la paz de la gente, el bienestar de los vecinos. Yo hace poco tuve un conflicto con una vecina. Yo tengo un local y en ese local se alquiló y hay un gimnasio. Y a la vecina le molesta el chiquibum, 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 bum, bum, chiquibum, chiquibum, bum, bum. Pero yo no puse, cuando se alquiló el local, yo no puse, no pongan gimnasio, no pongan esto porque le molesta a la vecina. Yo no sabía. Entonces la muchacha se quejó, habló con ellos y hubo un par de... Hasta que vino a hablar conmigo y yo busqué la manera. ¿Sabe cómo está ahora todo? Todo calmado. La muchacha retiró la denuncia, todo quedó en paz, se solucionó, el dueño del gimnasio bajó el volumen. Dice la palabra que el cristiano es un pacificador. Busca la paz. Amén. Un cristiano no divide iglesias. Esta iglesia no se fundó nunca en base a una división. ¿Usted sabe cómo se fundó esta iglesia? Con toda gente que no conocía a Cristo. Todos los que nacieron aquí en este lugar o empezaron en este lugar, todos los que empezaron en este lugar, y puedo dar nombre y apellido de todos ellos, ninguno venía de otra iglesia. Después se añadieron algunos rebeldes. Nada. Pero esta iglesia se fundó con gente que no tenía a Cristo, que se les predicó para que conozcan a Jesús. Y de en medio de esas personas se fundó esta iglesia. Esta iglesia no se fundó con hermanos de otra iglesia, robados de otro lugar, dividiendo una iglesia y fundando, diciendo, mira la iglesia que tenemos. Esa iglesia no es así. Dios no opera de esa manera. ¿Se da cuenta? O usted ve que en la Biblia, cuando el apóstol iba a alguna ciudad y ya había una iglesia, le robaba a la gente y se ponía su propia iglesia y decía, miren la iglesia que fundé. Eso no es de Dios. Por favor, no nos dejemos engañar, amén. Por eso siempre cuando usted va a una iglesia, averigüe si esa iglesia, cómo se fundó. Averigüe si esa iglesia es sólida. Averigüe si esa iglesia verdaderamente es de Dios o no es de Dios. Amén. Dice que este hombre empezó a curar heridas. Este hombre dejó de ser un golpeador. Amén. Ay, pastor, mi marido. Yo hace poco escuché, no sé si es cierto o no, pero escuché de unos hermanos que me contaban de que un hermano golpeaba a su mujer se separó porque la mataba a golpes, y esta mujer le avisó a su pastor, le avisó a la iglesia donde se congregaban, y el pastor no hizo absolutamente nada porque este hermano sirve en la iglesia y es un diezmador y no lo van a sentar o lo van a disciplinar para que se vaya. Imagínense, es cristiano pero sigue matando a palo a su esposa. Es un cristiano bárbaro, ¿no? No, pastor, él era golpeador y ahora ¿qué es? Más golpeador todavía. Él era borracho y ahora ¿cómo es? Más borracho todavía. No, hermano. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Era mujeriego y ahora ¿qué es? Un Don Juan, pastor. No, pastor, ahora él está caminando bien. ¿Se da cuenta?
Este hombre era un golpeador, y cuando el Espíritu entró en su vida, ¿sabes qué, mi hermano? Algo que hace el Espíritu Santo en tu vida, que el Espíritu mora en tu corazón, mora. Y si el Espíritu mora en tu corazón, tú no vas a hacer daño, tú no vas a dañar. O me va a decir usted, mi hermano, que esta iglesia hace 10 años que está aquí, 11 años, ¿me va a decir que dañó gente? Que se les haya predicado, se les haya exhortado, se los haya disciplinado por su pecado y no quieran escuchar, es otra cosa. Pero nosotros no nos metemos en iglesias ajenas, no robamos gente, no andamos destruyendo otros lugares. No, mi hermano, nosotros nos ocupamos de lo nuestro. ¿Se da cuenta? Este hombre empezó a curar heridas y dice que enseguida se bautizó. Una señal de alguien que tiene el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo te guía. El Espíritu Santo te guía a hacer ¿qué? Las obras del Espíritu Santo. Fíjate que cuando ellos nacieron de nuevo, lo primero que hicieron es empezar a hacer obras de bien. Y segundo fue bautizarse. Yo a veces cuando veo gente, y yo conozco gente, uno que se fue hace poco de acá de la iglesia, que me demoró, escúcheme bien, me demoró a mí entre 3 y 4 años que se bautizara, porque no quería. Y esto me abrió los ojos el Señor el otro día. Dije, con razón, dije yo. Por eso nunca se quería bautizar. ¿Se da cuenta? Porque uno que es nacido nuevo, y esto no da tampoco cierta evidencia, ¿no? Porque vemos que también este Simón se bautizó y creyó y no era salvo. Pero sí, un verdadero creyente, mi hermano, tiene que bautizarse. Porque el Espíritu te lleva ¿a qué? Te lleva a obedecer la palabra, te lleva a bautizarte, porque es la obra de Dios. Nunca te vas a rehusar. Y yo me acuerdo que a muchos hermanos, muchas veces yo les decía, hay bautismo, ¿te vas a bautizar? No, todavía no es mi tiempo. Tú pregúntale a aquella persona, uy, ¿tú cuándo aceptaste a Jesús? ¿Cuándo te bautizaste? No, yo me bauticé 4 o 5 años después. ¿Se da cuenta? A veces se bautizaron porque no les quedaba otra. El nacido de nuevo, mi hermano, como dice acá, dice que empezó a curar las heridas y se bautizó. Enseguida se bautizó. Y mire lo que dice en el versículo 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de que había creído en Dios. Dice que los llevó a su casa. Empezó a ser hospitalario. ¿Sabe qué? Dejó de ser egoísta. Dice la palabra de Dios en Gálatas 2:20. Pablo dice, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. El nacido de nuevo es alguien que ya no vive para sí, sino que vive para Cristo.